Nota. Este fanfic no es de mi propiedad. Créditos a sus respectivos creadores. Link del fanfic en la descripción. Capítulo 3. Ese chico, es peligroso. Dentro de la mente de Neopolitan zumbaban varios pensamientos. Cómo había recibido una paliza total de un teniente de colmillo blanco, hasta cómo lo había lanzado fuera de la ventana del tren con fuerza suficiente para fusionar su cabeza con la pared marrón y hollín del túnel. Sin embargo, lo que eclipsó esos sentimientos fueron las palabras que le había dicho a la chica Schne. No entendió bien su nombre. Sonaba mistraliano, y esos nombres eran bastante extraños, pero tenía un oído lo suficientemente agudo como para captar esas palabras. Digamos que una rosa roja me había convencido para ayudarte, la chica. Había recordado. Esa fuerza, esa durabilidad. Al absorber golpes tan devastadores y, a cambio, ofrecer versiones más fuertes, sabía que intentar llegar a las manos con el chico rubio podría conducir a su desaparición. Neo aún tenía que experimentar la crueldad y las capacidades de lucha de Anazawa, e incluso ella misma sabe que no podría recibir muchos golpes. Simplemente había algo que le había dicho que escapara. Ese mismo algo le había dicho que enfrentarse a golpes con este chico la llevaría a una derrota dolorosa y humillante. Al comprender el momento, Neopolitan, con su atuendo inspirado en el helado napolitano, se retiró con éxito, desapareció, ahorrándose otra pelea y agregando una nueva persona a su lista de asesinatos. La chica no estaba lista. En este caso, su falta de conocimiento hacia su enemigo finalmente le había dicho que lo dejara de lado por el momento. Aunque lo odiaba, lo detestaba, perdonarle la vida a la chica rubia para evitar pelear con el chico rubio pesaba en su cabeza. Cómo su furia hacia las personas rubias había crecido exponencialmente era bastante cómico, por decirlo menos. Ruby, Ritsu y Oblek tuvieron el final más contundente de la acción. Algunos gruñidos de colmillo blanco aquí y allá, y uno o dos de ellos mostraron capacidades de combate decentes, en el mejor de los casos. Oblek no podía simplemente dejar de maravillarse ante el poder del chico Ritsu. La telequinesis, la capacidad de mover y manipular objetos con su mente, burlándose de las fuerzas de la oposición con la mayor vergüenza. Le había preguntado al chico si, mediante algún método ridículo y poco convencional, si tenía alguna relación con Glinda Godwich, incluso hasta el punto de pensar que era una especie de sobrino lejano. ¿Buena bruja? ¿Quién diablos es él? A través de algún giro milagroso de la naturaleza, este chico, sin ninguna relación con el profesor Godwich, tenía la misma apariencia que ella. Había demostrado grandes capacidades de pelea. Pensamiento inteligente e ingenioso y un poderoso control sobre su fuerza. Fue como repetir los eventos del niño prodigio de Ruby Rose. Para colmo, solo era un poco mayor que Ruby por unas pocas semanas. Tal vez, solo tal vez, si jugaba bien sus cartas, podría inscribir al niño, y a sus asociados, en la prestigiosa Academia Beacon, una escuela para cazadores y cazadoras por igual. Lo estaba presionando, y cuanto más práctico se volvía, menores eran las posibilidades de alcanzar esa realidad. No conocía el potencial de los otros recién llegados y temía que también pudieran ser malas personas. Tener que lidiar con colmillo blanco ya estaba resultando difícil, y el estrés que venía con Salem había demostrado ser difícil de sobrellevar. Tantos beneficios, tantas condiciones, se había puesto en un tira y afloja, y él era la cuerda. Con Ritsu, quería una cosa. Algo simple y breve. Ritsu Kageyama quería una explicación, y además una buena explicación. Primero, estaba en el corazón de las ruinas grises y desoladas de Seasoning City, luchando y rebelándose contra los malvados planes de Clau. Una vez que eso alcanzó su punto máximo, una luz blanca, parecida a un ángel, lo consumió a él y a sus compatriotas. Todo parecía un parpadeo que se había perdido. Cierra los ojos y es posible que te lo pierdas. El chico de cabello azul marino había recordado haber sido rodeado por algunas personas armadas con máscaras amenazadoras, apuntando su arsenal hacia sus compañeros. Fue un grave error, y la crueldad de Ritsu se había asegurado de que se hubiera grabado en sus gruesos cráneos por el resto de sus lamentables vidas.
Luego Ruby Rose nos saludó, aunque no en el mejor de los lugares, y su hermano parecía haber confiado completamente en ella. Ahora que lo pienso, era irónico. Shigeo Kageyama, el adolescente socialmente torpe y emocionalmente inestable, era capaz de crear, cambiar y reformar relaciones con la gente, ya fuera con gente antigua o nueva. Mob había cambiado incluso a las personas más oscuras, negativas y pútridas, ayudándolas a superar su identidad defectuosa. Verlo confiar en una chica que había conocido por capricho, ese mismo hermano, había sido la única razón por la que había aceptado venir. Si fuera con alguien más, probablemente les diría que se fueran a la mierda en el mejor de los casos. Sin embargo, lo que había intrigado al chico fue la respuesta de Ruby a la muestra de pánico de Reigen. ¿Tierra? ¿Qué es la Tierra? Ese es un nombre extraño, lo había dejado atónito durante varios minutos en este punto, seguramente todavía estaba en su amado planeta natal, ¿verdad? El período de pensamiento profundo y provocador de Riksu se había detenido repentinamente cuando una figura gigante e imponente, un robot, aparatos muy avanzados y cosas similares instaladas con la máquina, se cernía sobre el profesor adicto a la cafeína, la rosa roja y el chico de pelo azul. Niño con un impermeable amarillo hecho jirones. Una sombra oscura y siniestra se había proyectado sobre el escuadrón, los escalofríos hacían que los pelos de la nuca del chico se erizaran como soldados esperando en fila. Con una compulsión instintiva, Ritsu había activado su telequinesis. Un aura azul celeste e índigo se había absorbido por toda la tecnología, hermosos y brillantes rayos de luz irradiando suavemente desde el robot. El paladín adlesiano, 290. El hijo de Schneedust Company con afiliación al ejército de Atlas. Los prototipos mecánicos habían sido activados, más aún retocados, como defensa contra los intrusos del tren. Curiosamente, allí estaban, congelados, incapaces de moverse, bañados en una gloriosa aura azul verdosa. A por ello. El profesor Oblek sabía que, a pesar de la facilidad con la que habían manejado los números del colmillo blanco en el tren, ese control invaluable, esa inmovilización invaluable, en esas máquinas no duraría mucho. Después de la declaración del niño estaba el instructor y el asalto despiadado de Ruby a los paladines. Los motores se rompían, las cabezas se cortaban, las balas llovían horizontalmente sobre las indefensas máquinas mientras, segundo a segundo, saltaban chispas y las articulaciones empezaban a desmantelarse. Black Belladonna, en el momento en que vio a Anazawa tomar la delantera, en el momento en que el chico golpeó la espalda del sádico teniente Pham, se lanzó salvajemente hacia Yan. El peleador rubio aún está inconsciente. Apoyando sus dedos índice y medio en el cuello de su camarada, había sentido, de manera bastante aliviadora, ese pulso tan familiar, lo que significaba que su compañera de equipo solo estaba siendo entregada a su estado sin sentido e irreflexivo. ¡Qué alivio!, se había dicho a sí misma. Solo debería dedicarle unos minutos. Después de todo, ella tuvo la pelea más difícil. En ese mismo momento, las tornas habían cambiado. Ese chico rubio de alguna manera había dominado al teniente con fuerza bruta. Podría haber jurado que el niño solo había llegado a la barbilla del hombre. En última instancia, no importaba. Todo había terminado y ella iba a saborear esta sensación. Ese raro y afortunado sentimiento de victoria absoluta, donde todo lo que podría haber salido mal, todo lo que podría haberte mordido a través de algún medio convencional, no salió mal, y lo que en cambio sucedió fueron los resultados que el gato fauno tuvo. Solo quería. Era un sentimiento poco común, algo con lo que casi todo el mundo podía simpatizar. ¿Qué me perdí? Yang Xiaolong, con voz ronca y ronca, había interrogado a Blake. Ojos profundos de color ámbar llenos de un par de pupilas lilas brillantes. La luchadora finalmente se había despertado, la confusión la invadía. Bastante, aunque decir eso significaría subestimar lo que pasó mientras decidías dormir, respondió el fauno felino. Oye, no elegí tomar una siesta peleando con un enano al que le gustaba esquivar mis puños. Muy pronto, una serie de risas cordiales y positivas resonaron en el interior del tren y pronto se extendieron a los pasajes del túnel.
Trozos y láminas dobladas de metal enredadas en alambres de cobre se habían lanzado perezosamente por el aire, aterrizando pesadamente en el piso rayado del tren o en la base de la caverna erosionada y desmoronada. Con esos fragmentos de tecnología antes mencionados, llegaron dos gruñidos de colmillo blanco, con sus máscaras blancas estampadas con crípticos revestimientos de color rojo cereza parcialmente destrozados, con heridas y llagas sumergidas en todo su cuerpo dormido. Hombre, estos tipos son molestos. Sho Suzuki había desviado la luz a su alrededor. Distorsionando los rayos que lo rodeaban con inteligente inteligencia, Sho había aprendido por sí mismo la técnica secreta de enmascararse. Había aprendido a volverse invisible. Tal habilidad venía acompañada de una lista completa de ventajas útiles. La evasión, el sigilo, la identidad y la invisibilidad eran superpoderes que muchos humanos habían soñado alcanzar, y para el joven adolescente de cabello naranja, había logrado lo que muchos no podían. Sho era especial, y lo sabía. Sin embargo, lo que lo mantenía firme era su pelea con su padre, como había perdido fácilmente con montañas de desgracia. Shigeo también había servido como un recordatorio ardiente. Sho Suzuki no es el esper más fuerte que existe, y personas como Moba habían alcanzado alturas que incluso el chico paranormal habría considerado imposibles. Por lo que pudo deducir, le habían dado la peor parte. Los lacayos no tenían ninguna posibilidad y lo sabían. Para Ritsu y los demás, sin embargo, había vislumbrado extrañamente a sus compañeros con poderes especiales y a los extraños. Para un grupo de personas que había conocido literalmente hace solo una hora, el trabajo en equipo que había fluctuado entre los tres había brillado radiantemente con una luz que podía eclipsar varias farolas en la fría noche. Estoy tomando que la falta de acción en este momento significa que se acabó. ¡Qué aburrido! Supongo que ustedes tres son las otras mujeres de las que Ruby nos habló. Sho Suzuki, encantado de conocerte. Para cuando el chico de pelo puntiagudo se deshizo de su disfraz, el prejuicio de intimidación y problemas de las chicas fue reemplazado por conmoción y sorpresa, ya que Sho había puesto una amplia sonrisa con dientes que había hecho que el chico pareciera increíblemente ridículo. En cierto sentido, había emitido la misma inocencia que tenía Ruby. Por extraño que parezca, acorde con la situación fue la intrusión dramática, aunque cómica, del profesor Oblek y Ruby en el discurso del adolescente. Chicas, quiero que recuerden estas experiencias. Eventos como estos se convertirán en su misión promedio como cazadoras y cazadoras. La historia es conocimiento, y la historia puede servir como lecciones para el futuro, para evitar errores que nos cometan más adelante. Este conocimiento será invaluable para ustedes, señoritas. Reagrupándose con Sho estaban Ritsu, Mob, Anazawa y Reigen, acompañados por Ruby Rose. Comprobamos cada sección de este tren desde esta posición hacia abajo, incluso hasta la cabina del piloto. Roman se había escapado y se llevó consigo un buen trozo de cajas de polvo. ¿Saben ustedes, chicas, en qué parte de Seasoning City estamos? Reigen Arataka había preguntado, con una preocupación aburrida sofocada en su pregunta. No me registré para esto. Claramente sus emociones internas habían dicho algo completamente diferente. ¿Ciudad de las condimentos? Suena delicioso, o Oblek se había recuperado. Su respuesta no tenía rastro alguno de sarcasmo burlón, y si lo fuera, el instructor había hecho un muy buen trabajo disimulándolo. Bartolomeu Oblek. Un placer conocerlos, excelentes hombres. Reigen Arataka. Espera, no te entendí correctamente. ¿No conoces Seasoning City? ¿Ciudad Seasoning? No, estamos en Mountain Glen. Ya sabes, esa extensión de Vale, superada por Grimm. La tonta rubia, Yang Xiaolong, se había entrometido más atrás en el interior del tren. Lo sabes, ¿verdad? Shigeo había puesto una mirada de asombro, pegada a su rostro. Montaña Glen. No recordaba que existiera un lugar así en su lugar de origen. ¿No estamos en Japón? Todo el mundo conoce Seasoning City. Estamos en Japón. Anazawa había profundizado su conversación con sus nuevos aliados. Algo no estaba bien y las cosas no se apilaban una encima de otra correctamente. ¿Japón? ¿Es ese un escenario ficticio?
La princesa de pelo blanco, Weiss-Schne, había interpretado. Su descaro y feminidad irradiaban hacia afuera como el rayo de una antorcha. Estamos en Vale, uno de los 4 reinos de Remnant. El gato fauno, Blake Belladonna, había presionado. ¿Remanente? ¿Dónde diablos está Remanente? Esa misma voz áspera y vieja se había alzado. Había causado que todos los no-espers se lanzaran y giraran sus cabezas con salvaje confusión. Oh. Eso que Ritsu mencionó otra vez. ¿Qué es la Tierra? ¿Y no sabes acerca de Remnant? Es el mismo planeta en el que nos encontramos. Ruby Rose había recordado ese breve momento de comunicación. Había priorizado la misión sobre la frase, por lo que tuvo poco tiempo para pensar en ese pensamiento. Para Shigeo Kageyama, el hecho de que Ruby dijera la palabra planeta lo había hecho palidecer visiblemente. Si lo que había dicho la gótica era cierto, ya no se habría encontrado en la Tierra. Remanente, lo habían llamado. Mi contraataque. Las dos energías crearon un portal. Si lo que Mob había teorizado podía ser cierto, había llegado a una triste conclusión. La comprensión de que no estaba en la Tierra, la comprensión de que no podrá ver a mamá y a papá. Con un pensamiento tan deprimente llegó una ola monstruosa y amenazadora. Un tsunami de melancolía amarga y descuidada, lista para tragarlo entero. Con los pelos de punta, sus emociones se habían disparado. Aparentemente listo para abandonar la órbita de cualquier planeta en el que se encontrara. Lo único que intento decir es que estamos perdidos y que de donde venimos está bastante lejos de aquí. Solo una vez antes Reigen había logrado capturar esa misma mirada en el cuerpo de Shigeo. Durante su pelea contra la 7ª división de Clau, durante ese tiempo todo parecía desesperado para ellos, había mantenido la mirada de absoluta desesperación. Reigen no podía permitirse el lujo de que Mob volviera a enloquecer, especialmente dentro de los túneles de alguna montaña abandonada. Siendo su sensei, había asumido y aceptado la total responsabilidad sobre la salud de Shigeo, y no iba a retratarse de esas palabras. El departamento de policía de Vale, después del informe urgente del profesor Oblek, se dirigió apresuradamente hasta el vagón de tren ahora inmovilizado, y los oficiales escoltaron las cajas restantes fuera de la pintura infernal, que era el interior del vagón de tren. Miembros de Muitefan atados en bultos seguros. Máscaras que hace mucho que se quitaron de la cara. Maldita sea, es posible que hayamos alcanzado la carga útil. La cantidad de polvo en este tren es inconmensurable. Un oficial de policía se había jactado detrás de escena. Hemos estado detrás del bastardo de Torchwick durante años. Ya es hora de que tengamos suerte. Otro había declarado mientras tanto, un tercer oficial con vestimenta similar a los otros dos había conversado con los chicos. No entendí bien tu nombre. Supongo que habrías tenido algún tipo de lealtad con los cazadores de allí si te hubieran dicho que los ayudaste. Oh, sí. ¿Se podría decir eso?, había dicho Shigeo, avergonzado y sonrojado. Durante su breve interacción, Mob había logrado escuchar a Ruby recibiendo una llamada telefónica de alerta en sus objetos de desplazamiento. Había vislumbrado a la chica comunicándose con Oblek, con caras determinadas cosidas en sus rostros. Hay un gran punto de acceso de Grim cerca del centro de Vale. Incluso hay un rey Taijito allí. Esas cosas son la encarnación del caos. Ruby estaba lista. Su segunda misión se le había revelado rápidamente y estaba más que lista para asumirla. Habían intentado abordar un toro estándar de Vale, listo para adentrarse más en la ciudad. Después de todo, eran los Grimm. Las criaturas sin alma decididas a la extinción de la humanidad, pero antes de que pudieran intentar entrar en el casco del vehículo de transporte, Ruby y compañía se encontraron golpeando torpemente una pared azul translúcida y finita. Dentro del reflejo de la barrera repentina estaba Mob. Brazo extendido. Aura psíquica activada. Blake había sido el primero en darse la vuelta, justo antes de que el instructor, la Rosa Roja, el luchador amarillo y la princesa blanca repitieran tales acciones. Vamos a ir contigo. De donde vengo es completamente diferente a donde estamos yo y mis amigos en este momento, y sé que te vendría bien tanta ayuda como a nosotros. Así que, por favor, déjanos ir.
Un chijeo suplicante y desesperado les había demandado a los cazadores. Blake simplemente podía admirar al chico. La pura reverencia contenida en sus palabras le había permitido al gato fauno ver una pizca de rectitud en él. Lo siento, pero simplemente no podemos. Los conocemos desde hace medio día y ni siquiera conocemos sus capacidades de combate. No podemos arriesgarnos a sufrir bajas en esta misión, y todos nosotros lo sé, había respondido el Schne. La inquietud crecía en la voz del ángel de nieve. No hago esto, ni lo haré, a menudo, pero tengo que estar de acuerdo con Weiss. No sabemos qué tan bien les va en combate, y no podemos arriesgarnos a que se conviertan en daños colaterales. Lo siento, pero no podemos traerte. Había añadido Yang Xiaolong. No, yo digo que los traigamos. He visto a Ritsu pelear con nosotros, y ya tienen mucho potencial inexplorado. Pueden lanzar un puñetazo, y yo, de primera mano, lo he visto. Quiero ver qué pueden hacer, y quiero aprender más sobre estas nuevas personas. ¿Dónde y cómo llegaron aquí son preguntas para más adelante. Las vidas de personas inocentes están en riesgo, y debemos actuar para mantener cualquier daño al mínimo. Toma toda la ayuda que podamos conseguir. Tenías razón en ese sentido, Mok. El profesor Oblek, para sorpresa del equipo Ruby, había expresado. Una pequeña sonrisa se había formado en el rostro de Shigeo, y después de tal confirmación, la barrera psíquica se había desvanecido, regresando a la nada. Trae a tus amigos contigo al toro. Desde allí, cabalgaremos más hacia Vale. No tengas miedo de matar a ningún Grimm, no puedo enfatizarlo lo suficiente, añadió el profesor. Con tal orden llegó el chico del corte de cuenco, sus compañeros lo acompañaron unos metros más atrás. Algunos podrían decir que fue un acto de confianza ciego y tonto, mientras que otros dirían que fue un paso afectuoso y dedicado con sus asociados. Espera, no hablas en serio ahora, ¿verdad? El señor Arataka, temblando visiblemente de frustración, se había quedado inmóvil de mala gana, con la postura y la estatura firmemente fijadas en el suelo sólido. Anazawa, con ligera irritación, había agarrado al hombre de mediana edad por la corbata, arrastrándolo por el suelo de manera humorística. Esto es una absoluta tontería. Maldiciones. Métete dentro, no tenemos nada más que hacer. Mierda. Todo lo que Reigen podía hacer era ponerse de mal humor, quejarse y deprimirse como un niño. Después de todo, no era un Esper y acababa de encontrarse dentro del fuego cruzado que era el viaje de Mob. Era un fraude, y los fraudes no tenían valor, para lo que parecía del tamaño de un helicóptero promedio en la Tierra. El toro no tuvo problemas para contener a 8 adolescentes y 2 adultos. El casco había sido decorado con ingeniosos detalles. Cosas por las que cualquier nivel de pasajero no debería preocuparse. La espera, sin embargo, podría discutirse con mayor calidad. Un silencio incómodo, extraño e incómodo que se cierne sobre los 10, 11, si incluyéramos un gas verde de energía no muerta, seres. Jan, Sho y Ruby habían mirado conservadoramente al aire libre. Anazawa, Ritsu y Blake se detuvieron con los ojos cerrados mientras Mo, Reigen, Oblek y Weiss se habían lanzado miradas cortas y bastante incómodas. No se conocían bien, por lo que iniciar un intercambio de palabras resultó reticente. 1 segundo, 30 segundos, 2 minutos. El tiempo se había ralentizado, ante los ojos asustadizos de los viajeros. Horrores gestándose, inventándose, preparándose. La tarea que nos ocupaba se había vuelto aparentemente cada vez más desalentadora. 3 minutos, 5 minutos. El interminable movimiento hacia adelante que había producido la cabeza de toro se había arrastrado hacia adelante para siempre, antes de dar un viraje rígido hacia la izquierda, descendiendo unos cientos, turbios y nublados como máximo, cientos de pies hacia un pabellón de mármol mutilado y dañado. Rodeando este mirador estaban, sin duda, las criaturas de Grimm. Acompañando a esos aullidos balísticos, gruñidos y gritos de intimidación estaban los horribles gritos de transeúntes inocentes y aterrorizados. Junto a las peticiones de clemencia de los ciudadanos, había decenas y decenas de cadáveres profanados y mutilados. Órganos y sangre bailando en un canto repugnante.
Ver imágenes tan nauseabundas hizo que Mo se sintiera tan mal en el estómago que trozos de su última comida pronto se abrieron camino hacia su boca apretada. ¿Puedes hacer esto, Shigeo? ¿Sabías que era una posibilidad? El chico de pelo de cuenco había transmitido este mismo mensaje alentador a través de su psique una y otra vez, repetidamente. En última instancia, le había permitido al joven el privilegio de sofocar lo que podría haber sido una gran muestra de debilidad. Sin embargo, las imágenes quedaron grabadas para siempre en su mente. Acercándose cada vez más al terreno erosionado, Sho había podido reconstruir la imagen de una aeronave varias veces más grande que su cabeza de toro, haciendo que su método de transporte vehicular pareciera un pequeño cachorro en comparación con el corpulento pastor alemán que era el barco. Los mismos paladines robóticos con los que había encontrado a Riksu enfrentándose en el tren en Mountain Glen se habían depositado apresuradamente en el que pronto se convertiría en el campo de batalla. Supongo que son los militares, había observado. Lo que había desviado su atención del equipo militar fueron dos adolescentes de su edad, uno de ellos con un adolescente de piel bronceada, ojos azules y cabello azul claro desordenado en forma de corte. Otro chico de piel bronceada con pelo corto y puntiagudo de color rubio claro, ojos gris oscuro y cola de mono. Yo había visto suficiente mierda tanto en la Tierra como en el remanente, no deben ser eliminados por tal hecho. Con los dos niños había otras 4 figuras, con atuendos variados y destacando entre sí. Una chica de pelo rojo manzana con lo que parecía un traje de gladiador, otro chico de pelo rubio, muy parecido a Anazawa, con una coraza de caballero y una espada larga y fuerte. Otro chico de pelo negro y generoso con una igualmente dando una raya magenta que corre por el lado izquierdo. Otra chica, con el pelo tan naranja como el suyo, tenía un enorme martillo personalizado entre sus 2 manos. El niño no pudo obtener una imagen sólida de los 6, pero al usar las primeras impresiones que le dieron como material fuente, pudo dar a entender que tal vez, solo tal vez, tenía una apariencia bastante sencilla. El grupo más pequeño había sido rodeado, el enjambre de negro interminable arrinconaba a los cazadores en entrenamiento. Monstruos mucho más grandes que ellos se elevan, se ciernen sobre el pabellón, creando un miasma de miedo francamente arrasador. El rey Taijitu, el más grande entre la horda de Grimm y presunto líder, había llorado. Una orden de ataque, una orden de asalto en toda regla. Si no hacían nada ahora, esa gente en el terreno seguramente estaría arruinada. Hola, profesor. Pregunta rápida, dijo Anazawa. ¿Cuál es tu pregunta, Anazawa? El instructor había respondido: voy a tomar prestado esto. Después de que esas 7 palabras salieron de su lengua, Anazawa, velocidad ligeramente más rápida que la de Ruby, había robado el casco beige que descansaba cómodamente sobre su despeinado cabello verde. Cargando sus poderes psíquicos en el tocador, los cazadores y cazadoras en entrenamiento quedó asombrado cuando el inofensivo casco de Oblet se había convertido en un disco giratorio de destrucción masiva al bombardear y ejecutar brutalmente a una gran parte de los Krebs e incluso a algunos de los Ursai, cuyos cadáveres se convirtieron en cenizas negras. Incluso le había causado un buen nivel de daño al rey Taijutsu, enormes laceraciones se asentaron en el cuerpo de la serpiente mutante. Una gota de humor ayudó a terminar un clip tan sorprendente, mientras el destructivo sombrero psíquico se apoyaba suavemente sobre el cuero cabelludo de su dueño. El chico de cabello rubio había sonreído locamente, sus habilidades obviamente impresionaban a sus nuevos aliados. Jaune Arc, Nora Valkyrie, Pirra Nikos, Liren. El equipo JNPR, unido por Sun Wukong y Neptune Basilias y una docena de paladines atlesianos, se había encontrado en el corazón de esta enorme multitud de Grimm. La esperanza parecía mínima y estaban preparados para ello. Su trabajo como estudiantes de las academias de cazadores era crear su propia esperanza, no solo para ellos mismos, sino también para aquellos que por sí mismos no pueden hacerlo. Armas empuñadas con fuerza primordial. Cuerpos colocados en posturas de lucha. Si tuvieran que luchar contra una compañía tan dura de Grimm, que así fuera. Desde la perspectiva de Jaune, una osa mayor había cargado brutalmente contra él, y el caballero tomó represalias de la misma manera.
Había mejorado, él, aunque todavía no estaba ni cerca del nivel de Rubí NPR, estaba listo para matar a la bestia que comenzaba hacia él, con toda su sangrienta y vil malicia. El partido había comenzado, el espacio entre los dos se estaba reduciendo a un ritmo cada vez más apresurado. Era todo o nada, a los ojos del portador de Croce Amors. Romper tal enfoque y concentración era otro sentimiento, otro artificio, rozando la parte superior de su largo y rubio cabello por milímetros. Solo lo había visto por una fracción de segundo, un pequeño fotograma en el tiempo, pero lo que había capturado había dejado estupefacto al niño y al mismo tiempo había llenado al adolescente de asombro. Un disco cálido de color amarillo verdoso con un tamaño ligeramente más grande que el frisbee promedio, superando al Grim. Como un cuchillo a través de mantequilla derretida, las sombras no habían tenido ninguna posibilidad, bolsas de criaturas volátiles se evaporaban en el aire. El rey Taijito había quedado debilitado y su estridente grito de dolor demostró que el hecho era cierto. Se había presentado una oportunidad y el equipo JNPR no la iba a desaprovechar. Ren, con su Stormflower verde marino, había disparado rondas de polvo a la criatura herida, y el corte se disparó una vez más con otra serie de dolor implacable. Pirra había lanzado a Milo con su versión de jabalina, y el dolor se disparó a alturas consideradas inimaginables. El líder del JNPR le había hecho una señal a Nora, portadora de Magnild, para que usara su escudo como palanca. Un impulso que podría ayudar a la adolescente llena de energía a situar su altitud por encima del líder de Grimm. El momento tenía que ser perfecto, y para una guerrera habilidosa como ella, encontrar el nivel de golpe óptimo no era demasiado difícil. Activando una explosión de su martillo de gran tamaño, la chica de cabello naranja había golpeado con fuerza el extremo romo de Magnild contra la armadura blanca de la cabeza del Taijito, rompiendo la capa protectora y obligando al segundo cuerpo y cabeza a presentarse. Tonterías. Ren había maldecido en silencio en voz baja. El plan, por grandioso que fuera, había dejado a Nora vulnerable al ataque. El segundo cuerpo, blanco como una lona, se había corregido para enfrentar a la chica amante de los panqueques como un pistón. Abanica las mandíbulas ansiosas por cortar la carne humana. El Taijito blanco había cargado y Nora se había dejado caer torpemente al suelo como una manzana que cae de su árbol. Era como si la criatura sin sentido se hubiera tirado un pedo en el cerebro. A medio camino de su inmersión estaba su boca, balanceándose libremente entre las nubes de humo gris. Era casi como un déjà vu, los eventos que habían seguido. Un niño con cabello tan naranja como el de Nora había aparecido completamente de la nada y, al igual que en su iniciación, el adolescente había arrancado los colmillos inferiores que le habían crecido al Taijito blanco y había forzado los dientes afilados hacia arriba. Con su mandíbula saliendo de uno de sus ojos sedientos de sangre, el rey Taijito había muerto inesperadamente, el cadáver sin vida abandonado al viento. Hombre, comparado con ustedes, mi atuendo se siente un poco sencillo. En serio, eso fue todo lo que el niño pudo decir. Después de derrotar tan fácilmente a un Grimm fuerte, ¿eso era lo que podía decir el chico? Con una sonrisa, como si acabara de hacer una gran broma. Las neuronas danzaban monstruosamente dentro de los pensamientos de Li Ren, el mismo concepto que era paralelo a Pirromicos. ¿A qué escuela va? ¿De qué reino es? ¿Lo he visto antes? Activando su apariencia, la chica invencible de JNPR había llamado a Milo. Pequeños golpes de retroceso movieron su brazo en sentido opuesto a cómo había agarrado el arma transformable. El equipo Rubí, junto con los otros 4 hombres, se había ocupado del Grimm menor en el fondo. Los males abandonados se unieron a su líder, que era la serpiente Taijito. El ataque se había reprimido con bastante rapidez, pero el daño ya estaba hecho. Se perdieron vidas y no se pudo hacer nada al respecto.